que Dios les bendiga a todos grandiosamente en esta noche. Amén. Segundo viernes de liberación, ya vamos a estar haciendo el clamor aquí adelante, el clamor del altar y pidiendo al Dios del Salmo 54 que venga a manifestarse en nuestras vidas. Amén. Pero antes yo quiero compartir la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 22 y verso 1 y 2, solamente estos dos versículos. Y como siempre le aconsejo, a partir de este momento no se distraiga, no converse con el de al lado. Si trajo el celular, bárbaro, pero apáguelo por favor, ni siquiera lo deje en vibrador, porque el enemigo va a querer distraerle y robarle la palabra de fe que Dios tiene preparada para usted en esta noche. Amén. Aguante un poquito, si tiene ganas de tomar agua o de ir al baño, espere para después, porque en este momento es Dios quien va a hablar a su vida. Amén. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esto es palabra de Dios y damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Hermanos queridos, hermanas queridas, cuando antiguamente alguien entraba a una cueva o se refugiaba en una cueva, era porque estaba escapando de algo, o estaba escapando de alguien, o estaba escapando de las inclemencias del tiempo, ya sea del frío o de la lluvia o de la noche, o estaba refugiándose de algún perseguidor. En este caso, David había entrado a una cueva que llamaba la cueva de Adulam, porque él estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl, por causa de su envidia, de sus celos, quería matar a David. Y David, obviamente, conociendo el peligro, él se fue a refugiar a Adulam, a esta fortaleza, a esta cueva, ¿verdad? Porque el sentir de él era preservar la vida. Él fue allí para refugiarse de su enemigo Saúl, ¿verdad? Hoy las cuevas modernas, hoy el hombre y la mujer no se encierran, no busca las montañas o cuevas en medio de las montañas, pero sí hay cuevas modernas que, por ejemplo, en nuestra habitación hay gente que frente al peligro, frente al desaliento, frente a la depresión, frente a los males de la vida, se encierra en su habitación. Hay gente que hace de su habitación una cueva y dice, yo no quiero salir de ahí. Hay jóvenes que se encierran en su habitación y se ponen la música a todo volumen en sus auriculares, porque es su cueva de Adulam. Es el lugar donde tratan de escapar del peligro, tratan de escapar de la realidad, tratan de escapar de la vida, tratan de escapar de las malas noticias, tratan de escapar de todo aquello que les aflige, ¿verdad? Que les es contrapeso en el corazón. Hay personas que entran a la cueva de los ansiolíticos, de los antidepresivos. Hay mucha gente que está atravesando angustia, tristeza, desilusión, se siente incapaz de poder afrontar los peligros de la vida. Hay gente que dice, pastor, tengo tantos problemas internos y externos, tantos Saúles que me persiguen, tantos fantasmas que me persiguen, tantas cosas negativas en mi pasado que me persiguen, tantos malos pensamientos, tantos pajaritos que no puedo sacar de mi mente, que no encuentro otra manera, dicen algunos, que empastillarme, que tomar ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para poder
dormir, para poder conciliar el sueño. Y ese es mi refugio, pastor. Cada vez que estoy nervioso tengo que ir a la medicación, y cada vez más fuerte. Esas son las cuevas modernas, las cuevas actuales en las que se refugian muchas personas, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay otros que redoblan la apuesta y van más allá todavía. Dicen, pastor, yo tengo que recurrir al alcohol, al vino. Siento que cuando tengo un trago ahí en mi mesa, los problemas por lo menos por algunos momentos se me van, me olvido de los problemas. Siempre estoy buscando a alguien. Estoy buscando un amigo, estoy buscando un vecino, estoy buscando a cualquiera que pasa por ahí por la calle, lo invito a entrar a mi casa y a tomar un trago, porque en ese momento en que tengo una cerveza, que tengo un vino en la mesa, que tengo un licor en la mesa, en ese momento que me tomo unos tragos con un amigo, con un vecino, con alguien que acabo de conocer, siento que por lo menos en ese momento tengo un poquito de paz. Tengo un poco de sosiego. En ese momento se me olvidan los problemas, ¿sí? ¿Cuántos hay, verdad, que necesitan encender un cigarrillo? Gente que había dejado incluso de fumar, gente que estaba ahorrando dinero, gente que estaba sanando sus pulmones, gente que estaba santificando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Quizás hizo un retroceso, ¿verdad? Porque volviste al cigarrillo, volviste a encender el pucho, porque decís, bueno, es para calmar los nervios, pastor. Yo sé que a Dios no le agrada, yo sé que no está bien para mí, para mis pulmones, para mi salud. El templo de Dios no puede ser una chimenea, pero ¿qué quiere que le diga? Es para calmar los nervios. Yo siento que cuando tengo un cigarrillo entre los dedos, es como que puedo un cafecito y el cigarrillo, y puedo calmar un poquito la ansiedad y los nervios que siento. Esas son las cuevas de Adulam. Las cuevas de los Elías, las cuevas modernas, a las cuales entran muchos en este tiempo. ¿Para qué? Para escapar de una realidad, para escapar de los problemas, para escapar de los sinsabores de la vida, ¿verdad? Para escapar de las persecuciones, de las traiciones, de las infidelidades. Claro, es que llega un momento donde te sentís tan saturado o saturada de problemas que vos decís, necesito un poco de paz, necesito soledad, necesito encontrarme conmigo mismo, o necesito tomar distancia. O la mayoría de las personas, aunque quizás no sean conscientes de eso, se sienten incapaces de enfrentar el problema. Uno de los motivos por los cuales nos encerramos en una cueva es porque nos sentimos incapaces de enfrentar el problema. Hay gente que recibe una mala noticia del médico. El médico dijo que es una enfermedad grave, que es una enfermedad terminal, que esta enfermedad te va a consumir, que esta enfermedad es de por vida, que esa enfermedad va a llevar una medicación o un tratamiento de por vida, y vos te sentís incapaz de resolver ese problema, de revertir esa circunstancia. Vos decís, yo no soy Dios, no soy médico, no tengo la habilidad para poder resolver este problema. Entonces te metés en una cueva porque sentís que es tu refugio. Al menos ahí no me voy a mojar, al menos dentro de la cueva, ¿verdad? Estoy a salvo del daño, estoy a salvo de las cosas negativas. Pero es un error, porque mientras vos permanecés en la cueva, el mundo sigue girando y los problemas siguen existiendo, ¿sí o no? ¿Verdad? Aunque vos digas, me voy a refugiar en una cueva para que no me hieran más, para que nadie juegue más con mi corazón, tarde o temprano vas a tener que salir de la cueva, porque la cueva no es tu lugar, porque la cueva no es tu herencia, porque en la cueva vos no vas a librar tu batalla, porque en la cueva no vas a salir adelante, porque en la cueva no se va a cumplir las promesas o la palabra de Dios. Por eso en esta noche Dios te trajo aquí para que yo te diga, es hora de salir de la cueva, es hora de salir de esa depresión, de esa tristeza, de ese pozo, de esa melancolía, de ese pasado. Es hora de salir, dice el Señor. Tenés que levantarte, porque ese no es tu lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es tu lugar. Yo sé que la circunstancia te fue llevando a la cueva. Yo sé que
Muchas veces las palabras negativas, la gente, los saúles de la vida, los que buscan herirte, los que te persiguen, te empujaron a la cueva. Yo sé que muchos de ustedes el pasado los empujó a la cueva. Pastores, que vengo siendo golpeado, vengo siendo golpeada, vengo de fracaso en fracaso. Vengo de un divorcio traumático, vengo de romper con un noviazgo hace poco, pastor, y yo ya no quiero que nadie más me diga nada, no quiero que nadie más se meta en mi vida, no quiero saber más nada con nadie, yo quiero meterme en una cueva y que pasen los días, que el tiempo se encargue de sanar estas heridas. Pero como yo decía este domingo atrás, hermanos queridos, no siempre el tiempo repara las grietas que hay en tu corazón, las heridas que hay en tu corazón no se van a sanar con el tiempo ni metiéndote en una cueva, sino buscando la presencia y la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y hoy el Espíritu de Dios está aquí para sanar tu corazón herido. Hoy el Espíritu de Dios está aquí, aleluya, para reparar las grietas de tu templo. Hoy el Espíritu de Dios está aquí para sacarte con su silbo apacible de la cueva en que hoy te encuentras. Dale un aplauso bien fuerte a esta palabra. Yo sé que muchas veces cuando hemos pasado por temporadas completas de cuevas, de estar en una cueva, de meternos para adentro, de guardar silencio, de decir ya está, de eso no se habla. Yo sé que detrás de eso cuesta mucho salir, porque todos, y me incluyo, los que estamos aquí hemos pasado por una cueva. El ser cristiano, el ser obrero, el ser pastor no te exime de pasar por temporadas de cueva. David era un siervo de Dios con llamado, con propósito, con unción. El aceite se había derramado sobre su cabeza, pero cuando él vio el peligro, se metió en una cueva. La palabra de Dios nos habla del profeta, el profeta Elías, profeta de fuego, un hombre con una unción sin igual, un hombre con una unción tremenda, que ustedes conocen la historia. Los pongo un poquito en contexto para aquellos que por ahí la necesitan recordar. El pueblo de Israel llevaba más de 3 años de sequía. No llovía. Había un problema hídrico y una seca impresionante, peor de lo que está atravesando la provincia de San Juan. No había agua, no había nada de agua. Los animales estaban muriendo, la vegetación estaba muriendo, la tierra estaba reseca. Y vos te podés imaginar cuáles son las consecuencias de todo esto que acabo de describir. Había una recesión, problemas económicos, mal humor en la gente. Estaba todo mal en la nación, ¿verdad? Y en medio de eso Dios levanta un profeta como Elías, de la estirpe de Elías, y dice: el problema es que hay que volverse a Dios. Acá hay profetas de Baal. Y mientras en Israel la adoración esté dividida, mientras no nos volvamos al verdadero Dios, aquí no va a haber lluvia, no va a haber bendición. Y dice que el profeta llamó a un desafío en lo alto de la cumbre del Monte Carmelo. Y convocó a todos los profetas de Baal, que eran 450. Y del lado del verdadero Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, él estaba solito. Nadie lo estaba acompañando. Pero aún así, él enfrentó la situación. Él luchó. Dice que era una guerra de altares. Fue una guerra de altares. La propuesta que hizo el profeta fue: armen ustedes su altar, adoren a su Dios. Porque si el Dios de ustedes es el verdadero y manda fuego desde el cielo y responde desde el cielo, entonces yo me retracto. Pero después de la oportunidad de ustedes me va a tocar a mí. Y dice que desde la mañana hasta pasado el mediodía, los profetas de Baal hicieron su altar, pusieron la leña, el sacrificio, danzaron, invocaron a su Dios. Y viendo que su Dios Baal no respondía,
se empezaron a hacer tajos en el cuerpo con los cuchillos y las lanzas para derramar sangre y así llamar la atención de los dioses. Así que el panorama era horrible. Llenos de sangre danzaban, invocaban a su Dios, pero su Dios no respondió nunca. Llegó la hora del sacrificio del profeta Elías y dice la Biblia que él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Ya había un altar en el Carmelo. Nada más que el pueblo no estaba yendo a ese lugar a sacrificar, a adorar a Dios. Había sido abandonado y ese era el problema por el cual la nación de Israel estaba en sequía y estaba en apremio. Él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado y puso la leña y puso el sacrificio. Y para que el desafío todavía fuese mayor, la gloria de Dios fuese mayor, dice que él tomó agua de la poquita que quedaba y la derramó sobre el sacrificio y todo se empapó. Él hizo una oración mirando hacia el cielo e invocó a Jehová y Dios respondió desde el cielo con fuego. El fuego descendió y consumió el holocausto, la leña, las piedras y aún lamió el agua que estaba en el suelo. Aquel día Dios le dio una victoria resonante al profeta. Dice que él tomó la espada y le cortó la cabeza a cada uno de los profetas de Baal. Pero luego de aquella jornada victoriosa, le llegó un mensajero de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era la mujer más perversa que existía en Israel en aquellos días. Era la mujer que sostenía el culto a Baal. Era la mujer que financiaba a esos profetas que se le acababan de morir. Era la mujer que había entrado todo ese pecado y esa idolatría a Israel. Cuando Jezabel ve ese cuadro que para ella era desolador porque todos sus secuaces habían sido aniquilados, ella mandó un mensajero, un mensajero que le dijo al profeta: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no pongo tu cabeza como la de uno de estos profetas. Y hermanos queridos, aquel que había enfrentado a 450 profetas de Baal, ahora le estaba teniendo miedo a la amenaza de una mujer. Estaba teniendo temor de un mensaje que le había llegado en lo secreto. Y ese temor, ese miedo por causa de la amenaza de Jezabel llevó al profeta a irse al desierto de Oreb y a meterse dentro de una cueva. Y dice que el profeta se metió ahí dentro de una cueva y se quería morir. Tremendo. Un hombre de Dios que acababa de ser usado de una manera extraordinaria en lo alto del Monte Carmelo, que vio fuego del cielo, que exterminó en una sola jornada a 450 de profetas de Baal. Ahora tenía depresión, ahora estaba triste, ahora estaba amargado, ahora estaba rendido, ahora estaba abatido, ahora estaba tirado en una cueva. Y en vez de orar por fuego, estaba orando diciéndole: Señor, llévame, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida porque no aguanto más. Mirá vos como un mensajero del diablo. Mirá vos como una mala noticia hizo que el profeta, un hombre de propósito y de promesa, se tirara a una cueva a entregarse y deprimirse. Yo sé que le estoy hablando a gente así hoy aquí en este templo. Yo sé que le estoy hablando a gente así que me está viendo ahora por la tele o nos está viendo a través del video o escuchándonos a través de la radio. Hay gente que ha tenido etapas de éxito, etapas de victoria, que en otro tiempo te fue bien, en otro tiempo servías a Dios, en otro tiempo eras fuego, eras dinamita, pero hoy quizás un mensajero del diablo te está bofeteando y te quiere tirar en una cueva y te quiere tirar en depresión. Pero Dios te trajo a este lugar, Dios te puso frente a este mensaje para decirte: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa cueva? Sal en esta hora. Yo soy tu Dios. Come y bebe,
porque largo camino te resta. Aleluya. Hoy el Señor también te pregunta y te dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en ese silencio? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no exteriorizas? ¿Por qué no sacas de tu corazón lo que te duele? ¿Por qué te dejas amedrentar por un mensajero del diablo? ¿Por qué le estás dando la gloria a ese problema? ¿Por qué estás permitiendo que los saúles, las pruebas, las persecuciones de la vida te roben la fe y el fuego que yo un día puse en ti? Hoy te levanto con la unción de mi espíritu, te dice el Señor. Aleluya, porque todavía yo tengo planes contigo, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a cumplir mis promesas en tu vida, dice el Señor. Alguien que le crea, alguien que aplauda, alguien que celebre esta palabra, alguien que diga: yo me voy a levantar, alguien que diga: yo voy a salir de la cueva, yo voy a vencer la depresión, yo voy a vencer mi pasado, yo voy a recuperar la fuerza, el fuego, la unción, lo que un día Dios puso en mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Tenés que salir de la cueva, porque tu batalla no se libra en la cueva, tu batalla está afuera. Tenés que levantarte en esta noche con la unción del Espíritu Santo, porque hay promesas y planes que Dios tiene contigo que se van a volver a activar, que se van a cumplir y que se van a acelerar en tu vida cuando tú te levantes en fe y digas: yo me voy a poner a la puerta de la cueva para oír la voz de Dios, para activar sueños rotos, para salir adelante, para recibir la unción otra vez. Aleluya. Hoy el Señor te trajo aquí para darte pan, para darte agua, para darte alimento espiritual, para fortalecer tu espíritu, para fortalecer tu corazón, y que para fortalecido con esta comida y con esta reunión te levante de hoy en adelante y diga: este es mi año de restitución, este es mi año de levantarme, este es mi año de salir adelante. El diablo quiso hacerme creer que era mi peor temporada. El diablo me metió en una cueva, el diablo me puso en tristeza, el diablo me quiso arruinar el pasado, pero yo declaro que este último trimestre del año será mi mejor temporada, donde me voy a levantar bajo la unción del Espíritu. Alguien que aplauda bien fuerte aquí. Oh, yo siento el fuego. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Cuando tú te levantas en fe y te determinas, salir de tu cueva, entonces se vuelven a activar las promesas que estaban sobre tu vida. Porque si hay algo que genera la cueva, es que nuestra visión se angosta. Nuestra visión se hace pequeña. Dentro de la cueva tu visión es pequeña. Hay gente que está metida en una cueva y piensa todo el día en el mismo problema. Y piensa todo el día en el mismo pasado. Y piensa todo el día en esa misma persona que tanto te hirió. Y piensas todo el día en ese problema económico que no sabes cómo solucionar. Y el tema es que mientras estás dentro de la cueva, tu visión se estrecha, tu visión se angosta, tu visión se hace pequeña. Lo único que ves es encierro, lo único que ves es problema. Mientras tú sigas encerrado en tu habitación, el problema se va a agrandar. Mientras tú hagas de tu casa una cueva, el problema se va a agigantar. Mientras tú más te encierres en el alcohol, más grande se va a hacer tu problema. Porque vas a estar esclavo, controlado, manejado por ese problema. Si hay algo, escuche bien,
lo que le voy a decir. Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender en medio de las temporadas de cueva, en medio de la depresión, en medio de la tristeza, en medio de la persecución, en medio de la angustia, es a ver las cosas en perspectiva. Ver las cosas en perspectiva. ¿Qué significa esto? Ver las cosas en perspectiva significa tomar un poco de distancia. Yo tengo que tomar un poco de distancia de ese problema, ¿verdad? Para no enfocarme solamente en el problema, sino ver el cuadro completo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente que no mira en perspectiva, que no toma distancia de su problema, que está todo el día hablando de lo que le hicieron. Es que me hicieron esto, es que yo no puedo perdonar, es que fulano, es que no me lo puedo sacar de la cabeza, es que en mi pasado yo sufrí mucho, es que yo no tengo suerte, es que todo el mundo se ríe de mí, todo el mundo se burla de mí. Hay muchos Saúles allá afuera que están esperando para herirme, para maltratarme. Es que tú estás enfocado en el problema. Tienes que tomar distancia y mirar en perspectiva. Cuando tú miras en perspectiva, te das cuenta que Dios está trabajando en tu favor, que Dios está preparando cosas mejores para tu vida, que no todo está tan mal, que Dios, aleluya, en tu pasado estuvo, en tu presente está y en tu futuro seguirá estando también. Eso es mirar en perspectiva. Aleluya. Mientras David, estaba en la cueva, ¿en qué pensaba? Él pensaba solamente en Saúl, en la persecución y en el peligro. Él decía, si salgo, Saúl me encuentra y me mata. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en una depresión, en una cueva, en una tristeza, atravesando un problema y no podemos mirar en perspectiva. Vivimos pensando en Saúl, en el peligro, en la herida, en lo que me van a hacer, en que no tengo suerte, en que si intento salir voy a fracasar de nuevo. Pero mientras David dentro de la cueva estaba pensando en Saúl y en el peligro, Dios estaba planificando en su favor. Porque en esa misma cueva que para David representaba el refugio del peligro, Dios estaba armando un ejército poderoso de 400 guerreros, de 400 valientes que se le unieron a David para la batalla. Aleluya. Y a partir de ese día la perspectiva de David cambió. Aleluya. Yo no sé si alguien está entendiendo. Porque tú tienes que saber y entender que a menudo lo que para ti es un problema, para Dios es una oportunidad. Para aquello que para ti es una adversidad, un problema insolucionable, para Dios está haciendo el proceso y la oportunidad de cambio en tu vida. Mientras David veía la cueva como el lugar de cobertura, de refugio, de mantenerme a salvo del peligro, Dios estaba pensando en hacer de David y de aquellos hombres que se le unieron un ejército de 400 hombres. Es decir, que aquella cueva que al principio representó para David el trago amargo, la peor temporada de su vida, Dios la transformó en una nueva oportunidad. Dios transformó aquella cueva en el cuartel general de un ejército poderoso. Para David y esos 400 hombres, Adulam nunca más representó el lugar del escape, el lugar de los cobardes. Para David y para esos 400, Adulam nunca más volvió a significar el lugar de la depresión, de la tristeza, de la angustia, del yo no puedo, del me refugio porque la vida está muy fea ahí afuera, porque yo no voy a poder vencer. Nunca más. Adulam pasó a ser para David y para esta gente el cuartel general del Espíritu Santo. El lugar donde Dios los preparó para grandes cosas. Aleluya. Y esta es la palabra que tengo para alguien aquí. En el lugar donde el diablo creyó que te tenía acorralado, en ese mismo lugar Dios te potencia, te sana, te libera, te prepara y te hace parte de su ejército poderoso. Alguien que le aplauda al Señor aquí.
Aleluya. Y quiero finalizar con esto, y es importante. ¿Cambiaron las circunstancias afuera? No. La verdad es que no. Fuera de Adulam el peligro seguía estando. ¿Seguía estando Saúl? Sí. Saúl, perdón. ¿Seguía estando? Sí, seguía estando Saúl. Seguía estando el peligro, seguía estando la persecución, seguían estando los enemigos. Ahí afuera siguió habiendo traición, infidelidad, persecución. David tuvo que enfrentar todo eso. La circunstancia no cambió, pero el corazón de David sí cambió. Y tú tienes que entender esto que te voy a decir. A veces no podemos cambiar la circunstancia, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Nuestra manera de ver las cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Porque nosotros creemos equivocadamente, o muchos, no digo los que estamos aquí porque los que estamos aquí llevamos ya cierto camino recorrido en el Evangelio. Puedo verlo en los rostros. Pero hay muchos que creen que vengo al Evangelio y Dios termina con los Saúles de la vida, se terminan las traiciones, se terminan las infidelidades, se terminan las enfermedades, se terminan los problemas, se terminan las batallas. Dios me saca de Adulam, me hace un guerrero y de ahí en adelante paso a ser rey y todos fuimos felices y comimos perdices. Y no es así. Y este pastor está aquí para decirte la verdad, no es así. Cuando Dios trató con David, trató con su corazón, no con su circunstancia. Porque cuando él salió de Adulam, el peligro seguía estando. La traición siguió estando. Saúl siguió estando. Pero David ya tenía un corazón de guerrero. David había sido transformado en el proceso. Él ahora estaba seguro de quién era. Él ahora estaba seguro de que Dios le había ungido para la batalla. Alguien que aplauda bien fuerte al Señor. Y yo quiero que entiendas esto. A menudo cuando Dios te trae a la iglesia, te trae los caminos del Señor, no es para cambiar tu circunstancia, sino para cambiar tu corazón, tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de actuar, para sacar la incredulidad y poner fe dentro tuyo. Amén. Vienes a la iglesia y seguramente me dirás, pastor, vengo a la iglesia y tengo más luchas que antes. Vengo a la iglesia y hay más Saúles que antes. Vengo a la iglesia y más filisteos se levantan contra mi vida. Y es posible, pero ya tú no eres el mismo. Aleluya. Como David, ya no estás huyendo, ya no tienes temor, ya no te vas a esconder detrás de ansiolíticos, detrás del vino, detrás del alcohol, detrás de las drogas, detrás del silencio. Ya no te vas a esconder como los niños abajo de la frazada. Ahora tú entiendes que el Dios que te salió al encuentro en Adulam es el Dios que te va a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Te va a dar la unción para la batalla. Aleluya. Alguien que le aplauda bien fuerte. Y quiero finalizar con esto, con esta reflexión y esta pequeña historia. Dice que el dueño de una empresa llama a su empleado y lo envía a una isla y le ofrece la posibilidad de poder vender zapatos a los nativos de esa isla. Si le iba bien, le iba a dar una categoría, lo iba a poner de gerente de sucursal, le iba a aumentar el salario, casa, auto, todo para que estuviese haciendo una gran oportunidad de negocio. Así que el dueño de esta empresa de zapatos, venta de zapatos, saca el pasaje aéreo y manda al empleado a esta isla para que le vendan los nativos del lugar zapatos. A las semanas le escribe un correo electrónico a su empleado y le dice, ¿y cómo están yendo las cosas? ¿Cómo te va? Dice, pésimo, mal. Aquí nadie usa zapatos. Así que viendo este hombre que estaba perdiendo dinero con su empleado,
lo trae de vuelta a su terruño y manda a otro empleado. Lo mismo, la misma oportunidad de negocio y de crecimiento para él. Y a las semanas, al igual que pasó con este primer empleado, le escribe un correo y le dice: ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo te va el negocio? Fantástico, me va fantástico, porque aquí nadie usa zapatos. Nadie usaba zapatos. ¿Qué fue lo que cambió? La circunstancia no, la perspectiva. La perspectiva, la manera de pensar. Mientras el primero veía que los nativos no usaban calzados y él dice: nadie los va a comprar. El segundo vio que como nadie usaba calzados, él tenía una gran oportunidad de negocios. Las circunstancias son iguales para todos. Para el apóstol, para el obrero, para el incrédulo, para el que hoy está aquí, o para aquel que tiene poca fe o el que tiene mucha fe. Las circunstancias ahí afuera son iguales para todos. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar, nuestra manera de enfrentar. Por eso Dios te trajo hoy aquí, para darte el corazón de David. Aleluya. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Yo quiero que oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro delante de Dios. Hoy el Señor te dice, como le dijo a Elías, como le dijo a David: ¿qué haces ahí en esa cueva? Esa no es tu casa, esa no es tu herencia, ese no es tu lugar. Ya no te sigas refugiando en cuevas. Tienes que levantarte, tienes que enfrentar. Tienes que pedirle a Dios el corazón valiente de David en esta noche. Tienes que creer que Dios, en esta cadena del Salmo 54, te unge para enfrentar las circunstancias de la vida con autoridad y con fe. Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la valentía, Dios te va a dar el poder para lograrlo y para hacerlo. Yo le hablo a más de uno hoy aquí, que hasta el día de hoy, yo lo siento en mi corazón, en mi espíritu, gente que vivía culpando la vida, gente que culpaba la circunstancia, gente que decía: lo que pasa es que yo no tengo suerte, a mí nadie me ayuda, a mí todo me sale mal, es que lidio mucho con la familia que tengo. Gente que dice: la vida es una fiesta para pocos y es un infierno para muchos, y tú te sentías dentro de ese infierno. Yo le estoy hablando a esa gente. Gente que incluso hasta ha llegado a levantar la mirada al cielo de forma desafiante y ha culpado a Dios de la circunstancia. Le ha dicho a Dios: ¿por qué, Dios, no haces nada con los Saúles de la vida, con los que me persiguen? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué todo me cuesta tanto? Pero hoy Dios te trajo aquí para darte la respuesta. No es la circunstancia. No es la circunstancia la que tiene que cambiar. Tiene que cambiar tu corazón. Tiene que cambiar tu perspectiva. Tiene que cambiar tu visión. Tiene que cambiar tu manera de pensar. Porque tú tienes que definir en esta noche. ¿Vas a ser de aquellos que se sigan encerrando en una cueva, a ver pasar la vida, a tratar de resistir? ¿Vas a ser de aquellos que si llueve te metes en la cueva, si hay mucho sol te metes en la cueva, si te quedas sin trabajo te tiras a la cama, si alguien te miró mal ya quieres abandonar todo, dejar la iglesia? ¿Vas a seguir siendo de esa clase de cobarde? ¿O te vas a convertir en el guerrero de Jehová, en el David de Jehová, en el valiente de Jehová, en aquel que dice: de buenas a primeras me encuentro que soy ahora el líder, el jefe de 400 valientes?
Tú puedes ser el líder de tu fracaso o tú puedes ser el líder de tu éxito. No le pidas a Dios que cambie la circunstancia, porque es la circunstancia la que va a sacar el valiente que hay en ti. Si tú le pides a Dios que te saque a Goliat, nunca vas a llegar a ser David. Si tú le pides a Dios que te saque tu Saúl, nunca vas a llegar a ser el guerrero, el que tiene corazón de rey, el que sabe esperar las promesas, el que lucha por alcanzar las promesas y la palabra de Dios. Es la circunstancia la que te hace. La circunstancia es la que te forma. Es la presión la que hace hervir la olla. Es la prueba la que saca el valiente que hay en ti. Por eso en esta hora, la manera correcta de orar es: Señor, yo no te pido que me liberes de Saúl. Yo no te pido que me liberes de las circunstancias, porque yo sé que hay circunstancias que voy a tener que enfrentar. Hay problemas que voy a tener que enfrentar en la vida. Mis estudios siguen siendo cuesta arriba. Luchar contra esa enfermedad quizás te sea cuesta arriba. Quizás Dios te puso en el hogar, en la casa, en la familia, en el trabajo, en el barrio, alguien áspero. Alguien que te está ahí como Jezabel, mandando indirectas, mensajes. Quizás en tu vida estás rodeado de Saúl. Gente que te dice: te voy a matar, te voy a sacar de mi vida, te voy a sacar de esta realidad. Gente que te está prometiendo el mal, o que tú sabes que se está burlando de ti en tu cara. No te enfoques en orar por ellos. No le digas: Señor, encárgate de ellos. Ora a Dios en esta hora, para que Dios te dé el corazón de David. Alguien tiene que llevar su mano derecha a su corazón y recibir esa unción preciosa en esta hora. Alguien tiene que decirle: Señor, toca mi vida.